Capítulo 1. Un té en Meadowbrook Hall. La fiesta anual de té en los jardines de Meadowbrook Hall era, sin duda alguna, el evento social más anticipado del verano en St. Mary Mead. No por su grandiosidad, aunque los jardines de la familia Harrington eran ciertamente espléndidos, sino por la exquisita oportunidad que brindaba para observar, analizar y, naturalmente, comentar los asuntos de todos los habitantes del pueblo. Miss Jane Marple lo sabía perfectamente mientras se colocaba su sombrero de paja adornado con un simple lazo de seda azul frente al espejo. A sus 70 y tantos años había asistido a suficientes reuniones sociales como para reconocer que estos eventos eran como un escenario teatral, donde cada persona interpretaba su papel, consciente o inconscientemente. Y era precisamente por eso que nunca se los perdía. Florence, querida, llamó suavemente a su doncella mientras ajustaba sus guantes blancos. Creo que llevaré la estola de encaje. El clima parece perfecto, pero nunca se sabe cuándo una corriente de aire puede resultar traicionera. Florence, una mujer de mediana edad con una expresión perpetuamente preocupada, se apresuró a buscar la prenda solicitada. Tiene toda la razón, señorita. La tarde está preciosa, pero no hay que confiarse. Le pido al jardinero que la acompañe hasta la entrada de Meadowbrook. «Oh, no será necesario», respondió Miss Marple con una sonrisa amable. «El paseo me sentará bien, y el camino por el sendero del bosquecillo es tan agradable en esta época del año». Una hora más tarde, Miss Marple se encontraba bajo la sombra de un majestuoso roble centenario en los jardines de Meadowbrook Hall, observando con aparente desinterés, pero con aguda atención, el desfile de personalidades del pueblo. Su taza de té de porcelana fina temblaba ligeramente en sus manos mientras saludaba con un gesto de cabeza a la viuda Cooper, quien pasaba con paso apresurado cerca de ella. «Jane, querida, qué alegría verte». La voz melodiosa de Dolly Bantry, su vieja amiga, interrumpió sus pensamientos. «No es todo absolutamente encantador. Debo decir que Diana Harrington ha superado todas las expectativas este año». «Oh, sí, ciertamente», asintió Miss Marple, observando cómo la anfitriona, una mujer elegante de unos 50 años, se movía con gracia entre sus invitados. «Diana siempre ha tenido un don para estos eventos. Sus rosas están particularmente hermosas este año. Las rosas, claro». Dolly bajó la voz considerablemente. «Pero no son las rosas lo que está causando revuelo hoy. ¿Has visto quién ha regresado al pueblo después de todos estos años?» Miss Marple siguió discretamente la mirada de su amiga hasta posarla en una mujer alta y distinguida que conversaba con el vicario cerca del estanque de los lirios. Incluso a la distancia, había algo inconfundiblemente familiar en su porte. «¿Es esa?», comenzó Miss Marple, sus ojos entrecerrados, con interés. «Sí, Eleanor Vance», confirmó Dolly con un tono que mezclaba admiración y recelo. «Ha vuelto después de 25 años en Londres. Y no como una simple visitante, sino que ha comprado la vieja casa de los Patterson. ¿Puedes creerlo?» Miss Marple contempló a la mujer con renovado interés. Eleanor Vance, la hija del antiguo médico del pueblo, había abandonado St. Mary Mead tras un escándalo que Miss Marple recordaba perfectamente, aunque nunca lo mencionaba en conversaciones casuales.
Su partida había coincidido con la misteriosa muerte del joven heredero de los Harrington, un caso que oficialmente se había declarado como un trágico accidente. Es curioso cómo las personas siempre vuelven a sus raíces eventualmente, comentó Miss Marple, aparentemente distraída mientras arreglaba los pliegues de su vestido. Curioso no es precisamente la palabra que utilizaría, respondió Dolly. ¿Notaste cómo Diana palideció cuando Eleanor llegó? Y Sir William prácticamente huyó a su estudio. Hay historia allí, Jane. Siempre la hay, querida. Miss Marple sonrió suavemente. Siempre la hay. La tarde avanzaba apaciblemente entre tazas de té, pastelillos de frutas y conversaciones fragmentadas que flotaban en el aire como las notas de la cuarteta de cuerdas que tocaba cerca de la fuente. Miss Marple había intercambiado saludos corteses con varios conocidos y ahora se encontraba conversando con el nuevo médico del pueblo, el doctor Lewis, un hombre de unos 40 años, con aires cosmopolitas, que claramente se sentía fuera de lugar en un entorno tan provincial. Debe encontrar nuestro pequeño pueblo bastante monótono después de su práctica en Londres, doctor, comentó Miss Marple mientras tomaba un sorbo de su segundo té. En absoluto, Miss Marple, respondió él con una sonrisa educada pero distante. De hecho, encuentro que los pequeños poblados guardan secretos mucho más interesantes que las grandes ciudades. En Londres uno puede perderse en el anonimato. Aquí, bueno, digamos que la memoria colectiva es fascinante. Un grito ahogado interrumpió su conversación. Todas las cabezas se giraron hacia la terraza, donde Diana Harrington se encontraba frente a Eleanor Vance. La taza de té de Diana se había deslizado de sus manos, manchando el inmaculado mantel de lino. ¿Cómo te atreves a venir aquí? La voz de Diana, usualmente controlada y melodiosa, ahora sonaba quebrada por la emoción. Después de lo que hiciste, Eleanor, por su parte, mantuvo una calma desconcertante. No he venido a causar problemas, Diana, solo a buscar la verdad. ¿La verdad? Diana soltó una risa amarga que resonó en el jardín ahora silencioso. Tú no sabrías reconocer la verdad ni aunque te abofeteara. Todos sabemos lo que ocurrió. Realmente. Sir William apareció entonces, tomando firmemente el brazo de su esposa. Diana, por favor, no aquí, no ahora. ¿Por qué no, William? La voz de Eleanor era suave pero firme. Han pasado 25 años. Quizás ya es hora de que todos sepan exactamente qué pasó la noche que Charles murió. Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Miss Marple observaba la escena con aparente calma, pero sus ojos pálidos no perdían detalle alguno. ¿Sabes? Demasiado para tu propio bien, Eleanor, dijo Diana con un tono que oscilaba entre la amenaza y el miedo. Siempre lo has sabido. Tienes razón, respondió Eleanor. Y es por eso que he vuelto. El silencio que siguió fue interrumpido por el tintineo de una cucharilla contra una copa. El coronel Melchett, visiblemente incómodo con la situación, intentaba restaurar el orden y la cordialidad del evento. Pero Miss Marple ya había visto suficiente. Mientras observaba las expresiones tensas de la familia Harrington, el nerviosismo mal disimulado del vicario y la determinación en el rostro de Eleanor Vance, supo que este verano, en St. Mary Mead, sería cualquier cosa menos tranquilo. Y cuando,
3 días después encontraron el cuerpo de Eleanor Vance flotando en el estanque de Meadowbrook Hall. Miss Marple confirmó que sus presentimientos, como de costumbre, habían sido acertados. Capítulo 2. La mujer en el estanque. La noticia de la muerte de Eleanor Vance se extendió por St. Mary Mead con la velocidad y precisión de un rayo. No había casa, tienda o rincón del pueblo donde no se discutiera el terrible suceso con una mezcla de horror y, hay que admitirlo, cierta excitación mal disimulada. Miss Marple estaba podando sus rosas cuando Florence entró precipitadamente al jardín, con el rostro encendido y la respiración entrecortada. «Señorita, ya se ha enterado. Han encontrado a la señorita Vance muerta, flotando en el estanque de los Harrington, con su vestido extendido a su alrededor como una extraña flor acuática. La ha descubierto el jardinero esta mañana, temprano». Miss Marple dejó sus tijeras de podar sobre el banco de piedra y se quitó los guantes de jardinería con deliberada lentitud. «¡Qué trágico!», murmuró, aunque su tono no expresaba sorpresa. «¿Están seguros de que fue un accidente?» «Oh, no, señorita». Florence negó enfáticamente con la cabeza, bajando la voz aunque no había nadie más en el jardín. «Martha, la doncella de los Blackwood, me dijo que el inspector Slack ya está allí y que han acordonado toda el área. Están tratándolo como un asesinato». Miss Marple asintió levemente. «Supongo que llamarán al coronel Melchett también», comentó, refiriéndose al jefe de policía del condado. A media mañana, cuando Miss Marple caminaba por High Street con la excusa de comprar hilo para su labor de punto, el pueblo entero bullía con teorías cada vez más elaboradas. Se detuvo en la mercería, donde la señora Blackett, propietaria del establecimiento y una de las principales fuentes de información local, la recibió con evidente entusiasmo. «Miss Marple, justamente estábamos hablando de este terrible asunto. ¿Qué opina usted?» Miss Marple examinó con aparente interés un carrete de hilo color lavanda antes de responder. «Es prematuro opinar sin conocer los hechos, ¿no le parece, querida?» «Por supuesto, asintió la señora Blackett, inclinándose sobre el mostrador. «Pero dicen que encontraron una nota en su bolsillo. Una nota amenazante. ¿De verdad?» Miss Marple alzó ligeramente las cejas. «Y el médico dice que no murió ahogada», intervino la señora Harmon, esposa del vicario, que hasta ese momento había permanecido silenciosa junto a los botones. «Parece que ya estaba muerta cuando la pusieron en el agua». Miss Marple recibió esta información con un leve movimiento de cabeza. «Eso sí sería significativo si es cierto». Al salir de la tienda, se encontró con el doctor Lewis, que parecía particularmente sombrío aquella mañana. «Buenos días, Miss Marple», la saludó con una inclinación de cabeza. «Imagino que ya está al tanto de lo ocurrido». «Me temo que es imposible no estarlo en un pueblo como el nuestro», respondió ella. «Un asunto verdaderamente lamentable». El doctor miró a su alrededor y, bajando la voz, añadió: «He pensado mucho en nuestra conversación durante la fiesta de té, sobre los secretos de los pueblos pequeños. Parece que Eleanor Vance tenía razón en sus temores». «¿Temores, doctor?», preguntó Miss Marple con interés. «Vino a verme hace 2 días», confesó él. «Estaba convencida de que su vida corría peligro. Me mostró unas cartas anónimas que había recibido desde su regreso.
Naturalmente, le aconsejé que acudiera a la policía, pero ella insistió en que primero necesitaba pruebas concretas, y mencionó de qué pruebas se trataba. El doctor Lewis negó con la cabeza. Solo dijo que estaban relacionadas con la muerte de Charles Harrington hace 25 años. Parecía creer que no había sido un accidente. «Ya veo», murmuró Miss Marple ajustando su bolso, «y la policía ya está al tanto de estas cartas». «Se lo he comunicado al inspector Slack esta mañana, aunque dudo que le dé mucha importancia a la palabra de un médico recién llegado». Al atardecer, Miss Marple recibió una inesperada visita. Dolly Bantry apareció en su puerta con una expresión de profunda preocupación. «Jane, necesito hablar contigo», anunció sin preámbulos. «Es sobre Diana Harrington. La han llevado a la comisaría para interrogarla». Miss Marple la condujo al saloncito donde el té ya estaba preparado, como si hubiera anticipado esta visita. «¿Por qué motivo?», preguntó, mientras servía el té con mano firme. «Parece que tuvo una discusión terrible con Eleanor la noche antes de su muerte. La vieron salir de casa de Eleanor completamente alterada. Y ahora...». Dolly dudó un momento. «Ahora han encontrado un broche de Diana junto al estanque. Su broche de zafiros, ese que Sir William le regaló en su aniversario». «Comprendo», dijo Miss Marple pensativamente. «¿Y qué dice Diana al respecto?» «Niega haber estado cerca del estanque en los últimos días. Dice que perdió el broche durante la fiesta del té, pero nadie lo reportó encontrado». Miss Marple reflexionó un momento mientras removía su té. «Sabes, Dolly, esto me recuerda al caso de la joven Mary Simmons en Little Beddington. Todos estaban convencidos de su culpabilidad cuando encontraron su pañuelo junto al cuerpo de su prometido. Resultó que alguien había robado el pañuelo deliberadamente de su cómoda para incriminarla». «¿Sugieres que alguien está intentando incriminar a Diana?». Miss Marple no respondió directamente. «Me gustaría visitar a Meadowbrook Hall mañana, si no es inconveniente. Hace tiempo que no veo el jardín de rosas de Diana, y me pregunto si las Madame Alfred Carrier han florecido ya». A la mañana siguiente, mientras Miss Marple era recibida por un sombrío Sir William en Meadowbrook Hall, el coronel Melchett se presentó inesperadamente. Miss Marple la saludó con deferencia. «¡Qué coincidencia encontrarla aquí!». «He venido a ver las rosas», explicó ella con sencillez. El coronel asintió, aunque su expresión indicaba que no creía en tal explicación. «Sir William», se dirigió al dueño de la casa, «lamento informarle que deberemos realizar otra inspección del estanque y sus alrededores. Han aparecido nuevas evidencias». «¿Qué tipo de evidencias?», preguntó Sir William con voz tensa. «Un diario», respondió el coronel. «Un diario perteneciente a Eleanor Vance, con información comprometedora sobre varios habitantes de St. Mary Mead». Los ojos de Miss Marple se iluminaron con un brillo que cualquiera que la conociera bien habría reconocido como el despertar de su instinto detectivesco. La mujer que sabía demasiado había dejado, al parecer, un legado escrito de sus secretos. Capítulo 3. Secretos de papel. La lluvia tamborileaba suavemente contra los cristales del salón de Miss Marple, creando un telón de fondo perfecto para la tarde de té, con el inspector Slack y el coronel Melchett. No era habitual que dos representantes
de la ley visitarán simultáneamente su modesta casa. Pero el caso Vance había alterado muchas de las rutinas habituales en St. Mary Mead. «Le agradezco que nos reciba, Miss Marple», comenzó el coronel Melchett con cortesía. «El inspector Slack insistió en que usted podría tener una perspectiva valiosa sobre este asunto». El inspector Slack, un hombre de mediana edad conocido por su temperamento impaciente y su perpetuo ceño fruncido, parecía incómodo ante tal afirmación. «Solo pensé que, habiendo vivido aquí toda su vida, podría ayudarnos a entender ciertas implicaciones locales», aclaró, como si temiera que alguien pudiera pensar que estaba solicitando la ayuda de una anciana aficionada. «Naturalmente», respondió Miss Marple, mientras servía el té en delicadas tazas de porcelana que habían pertenecido a su madre. «¿Se refieren al contenido del diario de la pobre Eleanor?» Los dos hombres intercambiaron una mirada de sorpresa. «No hemos revelado públicamente la existencia de ese diario, Miss Marple», señaló el coronel con cierta suspicacia. Miss Marple sonrió levemente. «Oh, en St. Mary Mead los secretos oficiales tienen una vida muy corta, coronel. Aunque debo confesar que mi interés se despertó cuando lo mencionó usted mismo en Meadowbrook Hall». El inspector Slack carraspeó. «El diario contiene acusaciones bastante graves contra varios miembros respetables de la comunidad. Acusaciones relacionadas con la muerte de Charles Harrington hace 25 años. «Ya veo». Miss Marple asintió pensativamente. «Charles Harrington, un joven tan apuesto y lleno de vida. Su muerte fue declarada accidental, ¿no es así? Un desafortunado golpe en la cabeza tras caer de su caballo durante una cacería. Esa fue la versión oficial», confirmó el coronel Melchett. «Yo mismo participé en esa investigación cuando apenas comenzaba mi carrera. Todo indicaba un accidente». Pero Eleanor Vance pensaba diferente. Intervino el inspector Slack. «Ella estaba enamorada de Charles», recordó Miss Marple con voz suave, mirando hacia la ventana empañada por la lluvia. «Todo el pueblo lo sabía, aunque los Harrington nunca lo habrían aprobado. La hija del médico del pueblo no era un partido adecuado para el heredero de Meadowbrook Hall». En el diario, Eleanor sugiere que Charles planeaba anunciar su compromiso la noche que murió, explicó el inspector, y que alguien lo asesinó para impedirlo. Miss Marple no pareció sorprendida. «¿Y menciona a algún sospechoso en particular?» «Varios», respondió el coronel con gravedad. «Sir William, por supuesto, quien según ella se oponía firmemente al matrimonio. Diana Harrington, entonces recién casada con Sir William, y supuestamente celosa de la atención que su cuñado prestaba a Eleanor, e incluso el antiguo vicario, el reverendo Bartlett, quien al parecer tenía una particular animosidad hacia la joven». «Interesante», murmuró Miss Marple. «¿Y hay alguna evidencia que respalde estas acusaciones?» «Nada concreto», admitió el inspector Slack con frustración. «Solo rumores, coincidencias y las impresiones personales de una mujer que, francamente, podría haber estado obsesionada con teorías conspiratorias durante 25 años. Sin embargo», añadió el coronel Melchett, «ahora ella también está muerta y en circunstancias sospechosamente similares». Miss Marple dejó su taza de té sobre la mesita. «¿Similares?» «Eleanor no murió ahogada», explicó el inspector. «Fue golpeada en la cabeza antes de ser arrojada al estanque. El médico forense estima que el golpe por sí solo habría sido fatal».
La causa oficial de la muerte de Charles Harrington también fue un traumatismo craneal. La lluvia arreció contra los cristales mientras Miss Marple asimilaba esta información. ¿Han hablado ya con todos los mencionados en el diario?, preguntó finalmente. Con casi todos, respondió el inspector. Sir William y su esposa niegan categóricamente cualquier implicación en ambas muertes. El reverendo Bartlett falleció hace 3 años. Hay otros nombres más, periféricos, que aún estamos localizando. Después de que los oficiales se marcharan, Miss Marple permaneció sentada junto a la ventana, tejiendo distraídamente mientras organizaba sus pensamientos. No pasó mucho tiempo antes de que Florence anunciara otra visita. El doctor Lewis está aquí, señorita. Dice que es urgente. El médico entró con el rostro pálido y las manos ligeramente temblorosas. Miss Marple, disculpe la intrusión, pero necesitaba hablar con alguien de confianza, dijo, rehusando tomar asiento. Han descubierto que el golpe que mató a Eleanor Vance fue causado por un instrumento quirúrgico, un bisturí antiguo, para ser exactos. Un bisturí, repitió Miss Marple con interés, de un tipo que ya no se fabrica, continuó el doctor. Y lo más perturbador es que hace 2 semanas alguien forzó la vitrina donde se exhibía el instrumental de mi predecesor, el doctor Vance, padre de Eleanor. Reporté el robo a la policía, pero no le dieron mayor importancia. «El doctor Vance», murmuró Miss Marple. Recuerdo que tenía una pequeña colección de instrumentos históricos. Estaba muy orgulloso de ella. «Exactamente», asintió el doctor Lewis. «Y ahora la policía está revisando mi consultorio como si yo fuera sospechoso. Es absurdo. Apenas conocía a la mujer». Miss Marple notó que el joven médico parecía más preocupado de lo que sus palabras indicaban. «Doctor Lewis», comenzó con tono amable, «¿hay algo más que le preocupe?» El hombre dudó un momento. La policía encontró una carta en el escritorio de Eleanor, una carta dirigida a mí, explicando que había descubierto quién mató a su padre. ¿Su padre? Miss Marple alzó las cejas con sorpresa genuina. Tenía entendido que el doctor Vance murió de neumonía poco después de la partida de Eleanor. «Eso es lo que todos creen», respondió el médico, pasándose una mano por el cabello. «Pero, según Eleanor, su padre fue envenenado por alguien que temía que revelara lo que sabía sobre la muerte de Charles Harrington. Aparentemente, realizó una autopsia clandestina que contradecía la versión oficial. La puerta del salón se abrió abruptamente y Florence entró con el rostro descompuesto. «Señorita, acabo de enterarme. Han detenido a la señora Harrington. Dicen que han encontrado en su tocador un frasco de veneno del mismo tipo que, según ese diario, se utilizó para matar al viejo doctor Vance». Miss Marple y el doctor Lewis intercambiaron una mirada de asombro. El misterio, lejos de aclararse, se hacía cada vez más intrincado, revelando capas de secretos que habían permanecido ocultos durante un cuarto de siglo en el aparentemente tranquilo St. Mary Mead. Capítulo 4. Tejiendo la telaraña. La lluvia había cesado, pero la atmósfera del pueblo permanecía cargada de tensión. La detención de Diana Harrington, esposa de uno de los ciudadanos más prominentes de St. Mary Mead, había dividido a Main St. la comunidad entre quienes la creían incapaz de tal atrocidad y quienes siempre habían sospechado que tras su elegante fachada se ocultaba algo más siniestro.
Miss Marple caminaba con paso decidido hacia la vicaría, donde la señora Harmon la había invitado para tomar el té. Su paraguas cerrado le servía ahora como un bastón improvisado sobre el camino humedecido. «Jane, qué alivio verte», la recibió la esposa del vicario, visiblemente alterada. «Todo el pueblo está convulsionado con estos terribles acontecimientos. Nunca, en mis 15 años aquí, habíamos vivido algo semejante». «Los pueblos pequeños no son inmunes a las pasiones humanas, querida», respondió Miss Marple mientras tomaba asiento en el salón. «De hecho, a veces los rencores y los secretos se mantienen con mayor intensidad, precisamente por la proximidad constante». La señora Harmon sirvió el té con manos temblorosas. «¿Crees realmente que Diana pudo haber matado a Eleanor? Y no es solo eso, sino también al doctor Vance hace todos esos años». Miss Marple removió su té pensativamente. «¿Conociste bien al doctor Vance?» «No personalmente. Llegamos al pueblo 2 años después de su fallecimiento, pero Edward, el vicario, siempre habla de él con gran respeto. Dice que era un hombre de principios inquebrantables». «Sí, ciertamente lo era», asintió Miss Marple. «Me pregunto si eso podría haber sido su perdición». Antes de que la señora Harmon pudiera indagar más, se escuchó un golpe en la puerta. Momentos después, el vicario entró acompañado de Sir William Harrington, cuyo rostro normalmente aristocrático y compuesto mostraba ahora los estragos de la angustia. «¿Miss Marple?», saludó Sir William con una inclinación de cabeza. «Me dijeron que podría encontrarla aquí. Necesito hablar con usted». El vicario y su esposa intercambiaron una mirada de comprensión y discretamente se retiraron del salón, dejando a Miss Marple a solas con Sir William. «Diana es inocente», declaró él sin preámbulos, tomando asiento frente a ella. «No sé cómo llegó ese veneno a su tocador, pero le aseguro que ella es incapaz de matar a nadie». Miss Marple lo observó con atención. «Incluso si esa persona amenazaba su posición o su matrimonio». «Eleanor no amenazaba nada», respondió con firmeza. «Lo que ocurrió hace 25 años quedó en el pasado». «¿Y qué fue exactamente lo que ocurrió?», preguntó Miss Marple con suavidad. Sir William permaneció en silencio un momento, como midiendo sus palabras. «Charles, mi hermano menor, estaba enamorado de Eleanor, es cierto. Y sí, nuestra familia no veía con buenos ojos esa relación. Eleanor era inestable, brillante, pero inestable. Su obsesión con las injusticias, reales o imaginarias, la consumía, como su obsesión con la muerte de Charles. Precisamente, nunca aceptó que fuera un accidente, a pesar de que toda la evidencia lo indicaba. Después, cuando su padre murió, también comenzó a tejer teorías conspirativas al respecto». «¿Y el diario?», inquirió Miss Marple. «Tengo entendido que contiene acusaciones específicas». Sir William suspiró profundamente. «Fantasías, Miss Marple. El producto de una mente perturbada por el dolor y el resentimiento. Eleanor nunca superó la muerte de Charles y pasó 25 años construyendo una narrativa donde alguien tenía que ser culpable. Sin embargo», señaló Miss Marple, «ahora ella también está muerta, y de una manera que difícilmente puede atribuirse a un accidente». «Lo sé», admitió él, pasándose una mano por el rostro cansado. «Y temo que Diana esté pagando por los delirios de Eleanor». Cuando Sir William se marchó,
Miss Marple permaneció sentada, reflexionando sobre la conversación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el regreso de la señora Harmon, quien entró con expresión consternada. «Jane, hay algo que deberías saber», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Edward me ha confesado que la noche antes de la muerte de Eleanor, ella vino a verlo. Estaba terriblemente alterada y le entregó un sobre, pidiéndole que lo guardara en caso de que algo le sucediera». «¿Un sobre?» Miss Marple alzó las cejas con interés. «¿Y qué contenía?» «No lo sabemos. Edward no lo ha abierto y ahora está en un dilema moral sobre si entregárselo a la policía o respetar la confidencialidad de una conversación pastoral». Mientras regresaba a su casa, Miss Marple se desvió ligeramente para pasar frente a la antigua residencia del Dr. Vance, ahora ocupada por Eleanor. La cinta policial rodeaba la propiedad, pero no había oficiales a la vista. Con una decisión impropia de su edad, Miss Marple cruzó el pequeño jardín y se asomó por una ventana lateral. El interior de la casa parecía sumido en un caos ordenado, resultado de la meticulosa búsqueda policial. Sobre la mesa del salón, Miss Marple alcanzó a distinguir un álbum de fotografías abierto. Mostraba una imagen antigua, un grupo de jóvenes en lo que parecía ser una cacería. Reconoció a Charles Harrington, a Eleanor, más joven y radiante, y a otras figuras familiares del pueblo. ¿Puedo ayudarla en algo, Miss Marple? La voz a sus espaldas casi la hizo saltar. Al girarse, se encontró cara a cara con el inspector, Slack. «Oh, inspector», respondió con su mejor expresión de inocencia. «¡Qué susto me ha dado! Solo estaba recordando los viejos tiempos, cuando esta casa estaba llena de vida». El inspector la miró con suspicacia. «¿Tiene algún interés particular en esta investigación?» «Meramente la curiosidad natural de una anciana», contestó ella con una sonrisa afable. «Conocí bien al Dr. Vance y a su hija. Es una pena que ambos hayan tenido finales tan trágicos». Esa noche, mientras tejía junto al fuego, Miss Marple fue sorprendida por una visita inesperada. El Dr. Lewis apareció en su puerta, aún más agitado que durante su visita anterior. «Han encontrado más veneno en mi consultorio», anunció sin preámbulos. «El mismo tipo que supuestamente mató al Dr. Vance y que encontraron en el tocador de Diana Harrington. La policía está cuestionando mi licencia médica». «Siéntese, doctor», lo invitó Miss Marple con calma. «Y dígame, ¿quién sabía que usted estaba investigando la muerte de Eleanor?» «Nadie, excepto usted», respondió él perplejo, «aunque mencioné mis preocupaciones a Sir William cuando vino a consultarme por un problema de insomnio hace 3 días. «Interesante», murmuró Miss Marple. Luego, cambiando de tema abruptamente, preguntó: «Doctor, ¿alguna vez ha visto fotos de la cacería en la que murió Charles Harrington?» «No». «¿Por qué lo pregunta?» «Porque creo que la respuesta a estas muertes recientes está en eventos que ocurrieron hace 25 años», respondió Miss Marple. «Y sospecho que la clave no está en quién quería silenciar a Eleanor, sino en qué es exactamente lo que ella sabía». Mientras el doctor la miraba desconcertado, Miss Marple añadió: «Y mañana, con su ayuda, me propongo averiguarlo». Capítulo 5. El viejo álbum. La mañana amaneció con una niebla suave que envolvía St. Mary Mead, difuminando los contornos de las casas
y creando una atmósfera de ensueño que contrastaba con la creciente tensión en el pueblo. Miss Marple estaba despierta desde temprano, preparando meticulosamente un plan que había estado gestándose en su mente durante la noche. A las 9 en punto, como habían acordado, el doctor Lewis llamó a su puerta. Venía acompañado, para sorpresa de Miss Marple, por una joven elegante de unos 30 años. «Miss Marple, permítame presentarle a Margaret Vance», dijo el doctor. «Es la sobrina de Eleanor, hija de su hermano que vive en Londres. Ha venido para los arreglos del funeral. Un placer conocerla, aunque lamento las circunstancias», saludó Miss Marple, estudiando con atención el rostro de la joven, que mostraba un sorprendente parecido con Eleanor en sus años de juventud. «Igualmente», respondió Margaret con voz suave. «El doctor Lewis me ha dicho que usted conoció bien a mi tía y a mi abuelo». «Así es», confirmó Miss Marple, conduciéndolos al salón. «El doctor Vance atendió a mi familia durante muchos años. Era un hombre excepcional. Y un médico brillante», añadió el doctor Lewis. «He estado revisando algunos de sus antiguos archivos médicos. Su precisión diagnóstica era notable para la época». Miss Marple asintió, sirviendo té para sus invitados. «Doctor, mencionó usted a Margaret mi interés en las fotografías de la cacería, donde murió Charles Harrington». «Sí, y de hecho, esa es una de las razones por las que Margaret está aquí», explicó el médico. «Ha traído algunas pertenencias personales de Eleanor que la policía le permitió recoger». Margaret abrió un pequeño maletín y extrajo un álbum de fotografías antiguo, similar al que Miss Marple había vislumbrado en la casa de Eleanor. «Encontré esto entre las cosas de mi tía», dijo, colocando el álbum sobre la mesa. «Parece que era muy importante para ella. Hay una página marcada específicamente». Miss Marple tomó el álbum con cuidado y lo abrió por la página señalada. Efectivamente, mostraba varias fotografías de la famosa cacería, tomadas aparentemente momentos antes de la tragedia. En la imagen principal se veía a un grupo de jinetes reunidos para la partida. Charles Harrington en el centro, montando un impresionante caballo negro. Eleanor a su derecha, sonriente y radiante. Sir William y su joven esposa Diana, el entonces vicario, e incluso el propio doctor Vance, quien rara vez participaba en tales eventos. «¿Nota algo peculiar, Miss Marple?», preguntó el doctor Lewis, inclinándose sobre su hombro. Miss Marple estudió la fotografía con sus ojos perspicaces, enfocándose en cada detalle, cada expresión, cada posición. «De hecho, sí», murmuró finalmente. «Charles Harrington está usando una fusta de plata bastante distintiva. Pertenecía a su padre, si mal no recuerdo». «¿Una fusta?», preguntó Margaret confundida. «¿Qué tiene eso de importante?». «Quizás nada», concedió Miss Marple. «Pero me pregunto, doctor, ¿la autopsia original mencionaba algo sobre la naturaleza exacta de la herida en la cabeza de Charles?». El doctor Lewis asintió. «Según lo que pude ver en las notas del doctor Vance, era un golpe limpio y preciso, demasiado definido para haber sido causado por una caída contra una roca o un tronco, como sugería la versión oficial. Y nunca se encontró el arma», añadió Miss Marple pensativamente. «O quizás nunca se buscó adecuadamente». Margaret pasaba las páginas del álbum lentamente cuando se detuvo en otra fotografía. «Miren esto», dijo con interés.
Es una foto de mi abuelo con Sir William y Charles, tomada en la biblioteca de Meadowbrook Hall. Debió ser poco antes de la cacería. Miss Marple examinó la imagen. Los tres hombres estaban de pie junto a una vitrina de cristal que contenía varios objetos de colección, armas antiguas, instrumentos científicos y, curiosamente, montada en la pared detrás de ellos, la misma fusta de plata que Charles llevaría el día de su muerte. ¿Saben?, comenzó Miss Marple con tono casual. Esto me recuerda a un caso en Deeping St. Mary. La señorita Johnson, una coleccionista de arte, fue encontrada muerta en su estudio. Todos asumieron que un ladrón había entrado para robar sus valiosas miniaturas. Pero lo curioso es que, cuando hicieron el inventario, nada parecía faltar. Hasta que alguien notó que un objeto había sido devuelto a su lugar incorrecto. Un pequeño abrecartas de marfil que resultó ser el arma homicida. El Dr. Lewis la miró con repentina comprensión. ¿Está sugiriendo que la fusta pudo ser el arma que mató a Charles y que luego fue devuelta a su lugar sin que nadie lo notara? Es una posibilidad, respondió Miss Marple. ¿Y si el Dr. Vance llegó a esa misma conclusión tras su autopsia clandestina? Eso le daría un motivo a alguien para silenciarlo, completó Margaret. En ese momento, Florence entró apresuradamente al salón. Señorita, el inspector Slack está aquí. Dice que es urgente. El inspector entró sin esperar una invitación formal, su expresión más sombría que de costumbre. Buenos días a todos, saludó escuetamente. Miss Marple, tengo noticias que podrían interesarle. El vicario Harmon acaba de entregarnos el sobre que Eleanor Vance le confió antes de morir. ¿Y?, preguntó Miss Marple, aunque algo en su expresión sugería que ya anticipaba la respuesta. Contenía dos cosas, explicó el inspector. Una carta detallando sus sospechas sobre la muerte de su padre y la de Charles Harrington, y una fotografía de la cacería, aventuró Miss Marple. El inspector la miró con sorpresa. No exactamente. Es una fotografía tomada, aparentemente desde la ventana del consultorio del Dr. Vance, la noche de su muerte. Muestra a alguien entrando a su casa. Alguien que, según la carta de Eleanor, le administró una dosis letal de digoxina, haciéndola pasar por un remedio para su tos. ¿Y han identificado a esa persona?, preguntó el Dr. Lewis. El inspector Slack vaciló, mirando brevemente a Margaret. Preferimos no revelar esa información por el momento. Pero, añadió, volviéndose hacia Miss Marple, estamos reabriendo oficialmente la investigación sobre la muerte del Dr. Vance. Y, en vista de las nuevas evidencias, también estamos revisando el caso de Charles Harrington. Cuando el inspector se marchó, un silencio tenso invadió la habitación. Fue Margaret quien finalmente lo rompió. Mi tía siempre dijo que la verdad saldría a la luz eventualmente. Parece que estaba en lo cierto. La verdad tiene una manera peculiar de emerger, asintió Miss Marple. Como una planta que crece entre las grietas de un pavimento, por muy firmemente que se intente sellarlas. Esa tarde, Miss Marple caminaba lentamente por el sendero que conducía a Meadowbrook Hall. Había solicitado una audiencia con Sir William, supuestamente para expresar su apoyo en estos difíciles momentos. Sin embargo, sus verdaderas intenciones eran bastante diferentes. Al llegar, fue recibida no por el mayordomo, sino por el propio Sir William,
quien parecía haber envejecido años en los pocos días transcurridos desde la muerte de Eleanor. «Miss Marple», la saludó con voz cansada. «Por favor, pase. Me temo que la casa está algo descuidada, con Diana detenida y la mitad del personal siendo interrogado por la policía». «Lo entiendo perfectamente», respondió ella con simpatía. «Es una situación terriblemente difícil para todos». Mientras lo seguía hacia la biblioteca, Miss Marple fijó su atención en la vitrina de cristal que había visto en la fotografía. La fusta de plata ya no estaba allí. Capítulo 6. Una taza de té con la muerte. «¿Busca algo en particular, Miss Marple?», preguntó Sir William, notando su interés en la vitrina. «Oh, simplemente admiraba su colección», respondió ella con naturalidad. «Tengo entendido que su familia ha atesorado piezas históricas durante generaciones». Sir William asintió, invitándola a tomar asiento junto a la chimenea apagada. A pesar del calor del día, la biblioteca mantenía esa frialdad característica de las casas antiguas. Mi padre era un ávido coleccionista. Armas, instrumentos científicos, recuerdos de viajes. La mayoría de las piezas las adquirió él. Charles y yo simplemente continuamos la tradición. Recuerdo que Charles solía llevar una fusta de plata muy distintiva, comentó Miss Marple, aparentemente como una observación casual. «Un regalo de su padre, tengo entendido». Una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de Sir William. «Así es, era una pieza del siglo XVIII, con empuñadura de plata labrada. Charles la apreciaba mucho». «Ya no la veo en la vitrina», observó Miss Marple. «Se perdió», respondió él secamente. «El día del accidente de Charles, nunca la encontraron». Antes de que Miss Marple pudiera hacer más preguntas, la puerta de la biblioteca se abrió y entró una mujer joven, aproximadamente de la edad de Margaret Vance, con un carrito de té. «Ah, Sofía, justo a tiempo», dijo Sir William, visiblemente aliviado por la interrupción. «Miss Marple, permítame presentarle a mi sobrina, Sofía Harrington, la hija de mi hermano Charles». Miss Marple no pudo ocultar su sorpresa. No sabía que Charles Harrington tuviera una hija. «Pocos lo saben», explicó Sofía mientras servía el té con manos elegantes pero ligeramente temblorosas. «Mi madre estaba embarazada cuando mi padre murió, pero no era de St. Mary Mead. Se marchó poco después del funeral y me crió en Escocia. Regresé hace apenas un año, cuando mi tío William me ofreció un hogar tras la muerte de mi madre. Sofía ha sido un gran consuelo en estos tiempos difíciles», añadió Sir William con una mirada afectuosa hacia su sobrina, «especialmente ahora, con Diana, ausente». Miss Marple observó a la joven con atención. Era una muchacha hermosa, con los mismos ojos azules y expresivos que habían caracterizado a Charles Harrington. Pero había algo más en su rostro. Una determinación, una intensidad que le resultaba vagamente familiar. «¿Y conoció usted a Eleanor Vance, señorita Harrington?», preguntó Miss Marple. «Brevemente», respondió Sofía, sentándose con ellos. «Vino a verme el día después de su llegada al pueblo. Fue una visita bastante perturbadora». «¿En qué sentido?», inquirió Miss Marple. Sofía y Sir William intercambiaron una mirada rápida antes de que ella respondiera. «Eleanor estaba convencida de que mi padre había sido asesinado. Me mostró fotografías, documentos, notas.
Parecía obsesionada con probar su teoría. Me dijo que había regresado para hacer justicia, no solo por mi padre, sino también por el suyo. ¿Y qué opinaba usted de sus teorías? Al principio pensé que era el delirio de una mujer que nunca superó una pérdida trágica, confesó Sofía. Pero luego me mostró algo que me hizo dudar. Sofía, intervino Sir William con tono de advertencia. La joven le dirigió una mirada firme. Tío, creo que ya es hora de que la verdad salga a la luz. Han pasado 25 años. Volviéndose hacia Miss Marple, continuó. Eleanor tenía una carta escrita por mi padre la noche antes de su muerte. En ella expresaba su temor de que alguien intentara impedirle escapar con ella. Planeaban huir juntos al día siguiente. Ya veo, murmuró Miss Marple. Y mencionaba a quien temía específicamente. No con nombres, respondió Sofía. Solo decía que había descubierto algo inquietante sobre la familia y que temía por su vida si lo revelaba. Un silencio tenso descendió sobre la biblioteca. Sir William miraba fijamente el fuego inexistente en la chimenea. Sir William, comenzó Miss Marple con suavidad. ¿Dónde estaba usted la noche que murió el doctor Vance? La pregunta, aparentemente surgida de la nada, lo sobresaltó visiblemente. ¿Perdón? El doctor Vance, repitió ella, murió aproximadamente 3 meses después que su hermano, oficialmente de neumonía, pero hay razones para creer que pudo haber sido envenenado. Eso es absurdo, respondió él con indignación. ¿Por qué habría de tener yo algo que ver con la muerte del médico del pueblo? Tal vez porque realizó una autopsia no oficial a su hermano, sugirió Miss Marple, y descubrió que no había muerto por una caída accidental, sino por un golpe deliberado en la cabeza, posiblemente con la fusta de plata que desapareció ese día. Sir William se puso de pie abruptamente. Estas son acusaciones muy graves, Miss Marple. Creo que debería marcharse. Por supuesto, accedió ella, levantándose con calma. Solo una pregunta más, si me lo permite. ¿Conoce usted a una mujer llamada Margaret Vance? La expresión de Sir William se endureció. No tengo el placer. Es curioso, comentó Miss Marple, porque ella parece conocerlo a usted muy bien. De hecho, posee una fotografía que la difunta Eleanor tomó el día que su padre murió. Una fotografía que muestra claramente a alguien entrando al consultorio del doctor Vance con un pequeño frasco en la mano. La taza que sostenía Sofía se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos y derramando té sobre la alfombra antigua. Lo siento, murmuró, agachándose para recoger los fragmentos con manos temblorosas. Al inclinarse, Miss Marple notó algo que había permanecido oculto bajo el cuello alto de su vestido, una cadena fina de la que colgaba un pequeño objeto plateado. De camino a casa, Miss Marple se detuvo en la comisaría. El inspector Slack no estaba, pero el coronel Melchett la recibió con evidente curiosidad. «Miss Marple, ¡qué sorpresa! ¿En qué puedo ayudarla?» «Coronel», comenzó ella tomando asiento frente a su escritorio. «Me preguntaba si podría ver la fotografía que Eleanor Vance dejó con el vicario. La que muestra a alguien entrando al consultorio del doctor Vance la noche de su muerte». El coronel dudó un momento, pero finalmente extrajo una carpeta de su cajón y le mostró la imagen. Era en blanco y negro,
algo granulada por haber sido tomada de noche, pero lo suficientemente clara para identificar a una figura alta y esbelta entrando furtivamente al consultorio. Como puede ver, explicó el coronel, no es concluyente. Podría ser cualquiera. No cualquiera, respondió Miss Marple con suavidad. Fíjese en el broche que lleva en la solapa. Un distintivo broche de caza con forma de cabeza de zorro. El coronel entrecerró los ojos, observando el detalle. Es cierto, y eso es significativo. Miss Marple asintió. Muy significativo, coronel, porque ese broche pertenecía a Charles Harrington, y después de su muerte pasó a manos de la única persona que tenía el mismo motivo para silenciar tanto a Charles como al Dr. Vance, y 25 años después, a Eleanor. ¿Y esa persona es? Creo que pronto lo descubriremos, respondió Miss Marple. Muy pronto. Esa noche, sentada junto a su ventana mientras tejía, Miss Marple vio una figura deslizarse sigilosamente por el sendero del jardín. Dejó su labor a un lado y se dirigió a la puerta sin sorprenderse cuando sonó un golpe suave. Capítulo 7. Confesiones a medianoche. Sabía que vendría, dijo Miss Marple al abrir la puerta, revelando la silueta de Sofía Harrington, su rostro parcialmente oculto por un chal. ¿Puedo pasar?, preguntó la joven, mirando nerviosamente sobre su hombro. No quisiera que nadie me viera aquí. Miss Marple la condujo al salón, donde el fuego aún ardía con un resplandor suave. Florence se había retirado hacía horas, dejando la casa en un silencio acogedor que ahora parecía cargado de expectación. Siéntese, querida, indicó, señalando el sillón frente al suyo. ¿Le apetece un té? No, gracias, respondió Sofía, desabrochando su chal, pero sin quitárselo completamente. No he venido para socializar, Miss Marple. He venido porque usted sabe demasiado, y eso la pone en peligro, como le ocurrió a Eleanor, comentó Miss Marple con calma, reanudando su labor de punto como si estuvieran discutiendo el clima. Sofía la observó con una mezcla de sorpresa y admiración. Usted no se asusta fácilmente, ¿verdad? A mi edad, querida, una aprende a ver las cosas en perspectiva, respondió con una leve sonrisa. Además, he dejado instrucciones detalladas con varias personas en caso de que me sucediera algo. Inesperado. La joven asintió lentamente, como si estuviera evaluando la situación. Luego, en un gesto casi inconsciente, su mano se dirigió al pequeño objeto plateado que colgaba de su cuello. La fusta de su padre, señaló Miss Marple. O más bien, la empuñadura de plata labrada. El resto se rompió, supongo, cuando fue usada para golpearlo. Los ojos de Sofía se abrieron con asombro. ¿Cómo lo supo? Las dimensiones, el material y el hecho de que lo lleve como un talismán, explicó Miss Marple. No lo habría conservado si fuera el arma que mató a su padre, lo que significa que representa otra cosa para usted. Quizás un recordatorio de la injusticia que sufrió. Sofía desabrochó la cadena y colocó la pequeña empuñadura de plata sobre la mesa que las separaba. A la luz del fuego se podían distinguir intrincados grabados y las iniciales CH. Mi madre me lo dio cuando cumplí 18 años, explicó. Me contó que Eleanor se lo había enviado poco después de que nos marcháramos de St. Mary Mead. Dijo que lo había encontrado cerca del lugar donde mi padre cayó. Pero no fue una caída,
¿verdad?, preguntó Miss Marple suavemente. No, confirmó Sofía, con los ojos repentinamente húmedos. Mi madre siempre supo que había sido asesinado. Eleanor también lo sabía. Habían acordado encontrarse en secreto el día después de la cacería para fugarse juntos. Mi padre iba a romper con todas las convenciones sociales, abandonar su herencia, todo, por amor. Un motivo poderoso para querer detenerlo, comentó Miss Marple. El más antiguo de todos, asintió Sofía. Cuando Eleanor regresó este verano, me buscó de inmediato. Me dijo que finalmente tenía pruebas suficientes para demostrar quién había matado a mi padre y al suyo. Quería que la apoyara cuando presentara estas pruebas a la policía. ¿Y por qué no lo hizo inmediatamente? Porque quería estar absolutamente segura, respondió Sofía. La fotografía que mencionó usted hoy, Eleanor la tenía desde hacía años, pero solo recientemente pudo identificar con certeza a la persona que entraba al consultorio de su padre, gracias a otra fotografía que encontró entre las pertenencias de su padre, donde se veía claramente el broche de zorro, el mismo broche que Diana Harrington llevaba regularmente, señaló Miss Marple. Sofía la miró con perplejidad. ¿Diana? No, Miss Marple. El broche pertenecía originalmente a mi padre, pero después de su muerte. Un crujido en el jardín interrumpió sus palabras. Ambas mujeres se quedaron inmóviles, atentas al más mínimo sonido. Probablemente sea solo el viento moviendo alguna rama, sugirió Miss Marple, aunque su tono carecía de convicción. No debería haber venido, murmuró Sofía, levantándose precipitadamente. He cometido el mismo error que Eleanor. Hablar demasiado, confiar demasiado. Quizás deberíamos llamar al inspector Slack, propuso Miss Marple, también incorporándose. No, hay tiempo, respondió Sofía, dirigiéndose hacia la puerta trasera. Debo irme, pero antes debes saber que el asesino sigue en libertad y que Diana es inocente. El broche de zorro pasó a manos de... El sonido de cristales rompiéndoselas sobresaltó. Una piedra había atravesado la ventana del salón, esparciendo fragmentos por toda la alfombra. ¡Vamos!, exclamó Sofía, tomando a Miss Marple del brazo. No estamos seguras aquí. Juntas se dirigieron apresuradamente hacia la cocina, donde Sofía abrió la puerta trasera con cautela. La niebla se había intensificado, convirtiendo el jardín en un laberinto fantasmal de siluetas difusas. ¿Tiene a dónde ir?, preguntó Miss Marple, sorprendentemente serena a pesar de las circunstancias. Sí, asintió Sofía. Pero usted también debe marcharse. Estaré en contacto mañana, sí, cuando todo esté más tranquilo. Antes de que Miss Marple pudiera responder, Sofía ya se había desvanecido en la niebla. Con una determinación impropia de sus años, la anciana cerró la puerta y se dirigió al teléfono del pasillo. Marcó un número que había memorizado por precaución. «Dr. Lewis», dijo cuando respondieron al otro lado de la línea. «Lamento molestarle a esta hora, pero me temo que necesito su ayuda inmediatamente. Y por favor, si puede contactar al coronel Melchett». Media hora más tarde, Miss Marple se encontraba sentada en su cocina, tomando una taza de té caliente, mientras el Dr. Lewis, el coronel Melchett y el inspector Slack examinaban los daños en su salón. «Ha tenido suerte, Miss Marple», comentó el inspector, sosteniendo la piedra que había roto su ventana.
Atada a ella hay una nota que dice simplemente: «Silencio o serás la siguiente». «Muy melodramático», respondió ella con sorprendente tranquilidad. «Pero bastante revelador, ¿no creen?» «¿En qué sentido?», preguntó el coronel. «En que confirma que estamos en el camino correcto», explicó Miss Marple, «y que el asesino se siente acorralado. ¿Y puede decirnos quién es ese asesino?», inquirió el inspector con escepticismo. Miss Marple miró pensativamente la taza entre sus manos. «Aún no, inspector, pero creo que mañana, si podemos localizar a Sofía Harrington y garantizar su seguridad, tendremos todas las piezas del rompecabezas». ¿La hija de Charles Harrington? El coronel pareció sorprendido. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? «Todo, coronel», respondió Miss Marple. «O casi todo. Ella posee la última pieza de evidencia que necesitamos, la empuñadura de la fusta de plata que mató a su padre. Cuando los hombres finalmente se marcharon, después de asegurar la casa y prometer una vigilancia constante durante el resto de la noche, Miss Marple regresó a su sillón junto a la chimenea. La ventana rota había sido cubierta provisionalmente, pero el frío se colaba inexorablemente en la habitación. Mientras contemplaba las llamas moribundas, repasó mentalmente cada detalle del caso. Las 3 muertes separadas por 25 años, pero conectadas por un hilo invisible de secretos y mentiras. La desaparición de la fusta, el broche de zorro, la fotografía tomada por Eleanor. «Solo hay una explicación posible», murmuró para sí misma, «y mañana en Meadowbrook Hall tendremos la confirmación». Capítulo 8. La trampa de Miss Marple. La mañana siguiente amaneció con una claridad inusual, como si la niebla de la noche anterior hubiera limpiado el aire de St. Mary Mead. Miss Marple desayunó temprano, ignorando las protestas de Florence sobre la necesidad de descansar después del horrible incidente de la noche anterior. «Tonterías», respondió con firmeza mientras se colocaba su sombrero frente al espejo. «Hay asuntos que no pueden esperar, y este es uno de ellos». A las 10 en punto, como habían acordado, el coronel Melchett y el inspector Slack recogieron a Miss Marple en su jardín. El doctor Lewis ya los esperaba en el automóvil, su rostro mostrando signos de una noche de insomnio. «¿Ha habido noticias de Sofía Harrington?», preguntó Miss Marple mientras el vehículo avanzaba por el camino hacia Meadowbrook Hall. «Ninguna», respondió el coronel con preocupación. «Hemos tenido agentes vigilando la casa principal, pero no ha regresado. Sir William está bastante alterado por su ausencia». «Me lo imagino», murmuró Miss Marple con un tono que sugería que comprendía más de lo que decía. El inspector Slack la miró con desconfianza desde el asiento delantero. «Miss Marple, si sabe dónde podría estar la señorita Harrington». «No, lo sé con certeza, inspector», lo interrumpió ella. «Pero tengo una teoría. Y si estoy en lo cierto, pronto lo sabremos todo». Meadowbrook Hall se alzaba imponente bajo el sol de la mañana, sus piedras antiguas brillando con un resplandor que contradecía la oscuridad de los secretos que albergaba. Fueron recibidos por un mayordomo visiblemente nervioso, quien los condujo hasta la biblioteca donde Sir William los esperaba. «¿Han encontrado a mi sobrina?», preguntó inmediatamente, sin molestarse en saludar. «Aún no», respondió el coronel. «Pero tenemos motivos para creer que podría estar en peligro». Sir William palideció.
¿Qué clase de peligro? El mismo que acabó con Eleanor Vance, intervino Miss Marple. Sus palabras cayeron en la habitación como piedras en un estanque quieto, creando ondas invisibles de tensión. «No entiendo», dijo Sir William, aunque algo en su mirada sugería lo contrario. «Creo que sí lo entiende», insistió Miss Marple con suavidad. «Sofía vino a verme anoche. Me mostró algo muy interesante. La empuñadura de plata de la fusta que pertenecía a su padre. La misma fusta que, según mi teoría, fue utilizada para golpear a Charles en la cabeza hace 25 años». Sir William se dejó caer pesadamente en un sillón. «Eso es ridículo. La fusta se perdió durante la cacería. ¿Nadie la ha vuelto a ver? El mango no se perdió», corrigió Miss Marple. «Eleanor lo encontró cerca del lugar donde Charles cayó. Se lo envió a la madre de Sofía años después, quien a su vez se lo dio a su hija. Y anoche Sofía estaba a punto de revelarme quién heredó el broche de zorro de Charles después de su muerte, cuando fuimos interrumpidas». El inspector Slack se acercó un paso. «Sir William, ¿sabe usted algo sobre ese broche?» «Era un broche de caza con forma de cabeza de zorro», respondió él con voz cansada. «Un regalo de nuestro padre. Charles lo llevaba siempre en las cacerías». «¿Y qué pasó con él después de su muerte?», presionó el coronel Melchett. Sir William vaciló. «Supongo que se lo quedó Diana. Siempre le gustó». «Una suposición lógica», comentó Miss Marple, «excepto por un detalle. La fotografía que Eleanor Vance guardó durante todos estos años. La fotografía que muestra a alguien entrando al consultorio del doctor Vance la noche de su muerte, llevando ese mismo broche». «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?», preguntó Sir William con creciente irritación. «Quizás nada», concedió Miss Marple. «Pero me resulta curioso que la persona en esa fotografía también lleve un bastón muy distintivo. Un bastón con empuñadura de plata, que, si no me equivoco, debe ser gemelo del que está en aquel paragüero». Todas las miradas se dirigieron hacia el rincón de la biblioteca, donde efectivamente descansaba un elegante bastón con empuñadura de plata labrada. El silencio que siguió fue roto por un leve crujido proveniente de un panel en la pared. Miss Marple sonrió. «Y si no me equivoco, hay alguien más escuchando esta conversación». El panel se abrió lentamente, revelando a Margaret Vance, la sobrina de Eleanor, pálida pero decidida. «Ya es suficiente», dijo, entrando en la biblioteca. «Han pasado 25 años de mentiras y secretos. Es hora de que todos sepan la verdad». «Margaret», comenzó el doctor Lewis con sorpresa, «¿qué hace usted aquí?». «Siguiendo el plan de Miss Marple», respondió ella, dirigiéndole una mirada de respeto a la anciana. «Anoche, después del ataque, Sofía vino a buscarme. Me contó sobre su conversación y decidimos que estaría más segura conmigo que sola. Esta mañana, Miss Marple me llamó y me pidió que viniera aquí antes que ellos, para escuchar desde el pasadizo secreto que conecta con la biblioteca». «¿Pasadizo secreto?», repitió el inspector Slack con incredulidad. «Toda casa antigua tiene sus secretos, inspector», comentó Miss Marple. «Y algunas personas también». Sir William se puso de pie, su rostro una máscara de furia contenida. «Esto es absurdo»,
No pueden irrumpir en mi casa y acusarme de... Nadie lo ha acusado aún de nada específico, Sir William, lo interrumpió el coronel Melchett. Aunque debo admitir que las circunstancias son ciertamente sospechosas. ¿Dónde está Sofía?, exigió saber Sir William. A salvo, respondió Margaret, y dispuesta a testificar sobre todo lo que sabe. Miss Marple se acercó a la vitrina de cristal que había observado el día anterior. Sir William, ¿le importaría abrir esto? Por supuesto que sí, respondió él con indignación. Necesitaría una orden para... En realidad, intervino el inspector Slack. Tenemos una orden de registro para toda la propiedad, en relación con la muerte de Eleanor Vance y la desaparición de Sophia Harrington. Con evidente reluctancia, Sir William extrajo una pequeña llave de su bolsillo y abrió la vitrina. Miss Marple examinó cuidadosamente el contenido hasta que sus ojos se posaron en un pequeño objeto brillante semi-escondido entre otros artículos de colección. «Ah, aquí está», dijo, señalándolo sin tocarlo. «El broche de zorro, el mismo que aparece en la fotografía que Eleanor guardó durante tantos años». El inspector Slack se acercó para examinarlo. «¿Y esto prueba?» que quien entró al Littlesmere consultorio del Dr. Vance esa noche no fue Diana Harrington, explicó Miss Marple. Fue alguien que tenía acceso a las pertenencias personales de Charles después de su muerte. Alguien que tenía motivos para silenciar al Dr. Vance si había descubierto que la muerte de Charles no fue accidental, y 25 años después, el mismo motivo para silenciar a Eleanor cuando regresó con pruebas. Todos los ojos se volvieron hacia Sir William, quien permanecía inmóvil, con el rostro cada vez más pálido. «William», una voz suave pero firme resonó desde la puerta. Allí, enmarcada por la luz del pasillo, se encontraba Sophia Harrington. «Es hora de contar la verdad. Por mi padre, por el Dr. Vance, por Eleanor, y por todos los que han vivido bajo la sombra de esta mentira durante demasiado tiempo». Capítulo 9. La revelación. Un silencio sepulcral descendió sobre la biblioteca de Meadowbrook Hall. Sir William Harrington, quien minutos antes emanaba la autoridad y confianza propias de su posición, parecía ahora haberse encogido en su asiento, como si el peso de los años y los secretos finalmente hubiera caído sobre sus hombros. Sofía avanzó hacia el centro de la habitación con paso decidido. Llevaba en la mano la empuñadura de plata de la fusta que había mostrado a Miss Marple la noche anterior. «Siempre supiste que yo tenía esto, ¿verdad, tío William?», preguntó, colocando el objeto sobre la mesa junto al broche de zorro. «¿Por eso enviaste a alguien a amenazar a Miss Marple anoche? Temías que ella finalmente uniera todas las piezas». «No sé de qué estás hablando», respondió Sir William, aunque su voz carecía de convicción. «Creo que sí lo sabe», intervino Miss Marple suavemente. «Así como sabe exactamente qué sucedió hace 25 años durante aquella cacería. Y 3 meses después, en el consultorio del Dr. Vance. Y hace apenas unos días, junto al estanque de lirios». El inspector Slack, quien hasta entonces había observado con escepticismo, se acercó a Sir William. «Sir William Harrington, creo que debería acompañarnos a la comisaría para un interrogatorio formal». «Un momento, inspector», interrumpió Miss Marple. «Creo que antes de proceder,
Todos merecemos escuchar la historia completa, especialmente la señorita Sofía. El coronel Melchett asintió en acuerdo. Miss Marple tiene razón. Estamos ante un caso que abarca 25 años de historia. Merece ser esclarecido aquí y ahora. Sir William miró a su alrededor, como un animal acorralado buscando una vía de escape. Finalmente, sus ojos se posaron en Sofía. Todo lo que hice, lo hice por Meadowbrook. Comenzó, su voz apenas audible. Por nuestra familia, por nuestro legado. ¿Incluido matar a mi padre?, preguntó Sofía, con una calma que contrastaba con la intensidad de sus palabras. Sir William cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, parecía haber tomado una decisión. Charles iba a arruinarlo todo, dijo. No solo se trataba de su relación con Eleanor, aunque eso ya era bastante escandaloso. Se trataba de lo que había descubierto sobre nuestro padre. ¿Su padre?, inquirió el doctor Lewis, confundido. El viejo Lord Harrington no era el modelo de virtud que todos creían, explicó Sir William. Durante años malversó fondos de obras de caridad. Utilizó métodos cuestionables para expandir nuestras propiedades. Y tenía una segunda familia en Londres que nadie conocía. Y Charles lo descubrió, completó Miss Marple. Sir William asintió. En su idealismo juvenil, insistía en hacer pública toda la verdad, limpiar el nombre familiar revelando todos los secretos. No entendía que eso significaría la ruina para todos nosotros. Así que decidiste detenerlo, concluyó Sofía, su voz quebrada por la emoción. Durante la cacería. Fue un impulso, confesó Sir William. Le pedí que cabalgara conmigo hasta un claro apartado para intentar razonar con él una última vez. Discutimos, y cuando dijo que no solo revelaría todo, sino que renunciaría a su herencia para fugarse con Eleanor, algo dentro de mí se rompió. Tomé su fusta y ocurrió todo tan rápido. El inspector Slack se adelantó un paso. Y luego hizo parecer que había sido un accidente durante la cacería. Era lo único que podía hacer, respondió Sir William. Até su cuerpo al caballo para que pareciera que había caído en otro lugar, y me deshice del mango roto de la fusta. Nunca imaginé que Eleanor encontraría la empuñadura. Pero el verdadero problema vino después. Intervino Miss Marple, cuando el doctor Vance realizó su propia investigación. Sir William la miró con una mezcla de resignación y respeto. Usted realmente no se pierde nada, ¿verdad, Miss Marple? Los detalles importan, respondió ella simplemente. Y el detalle del broche de zorro en aquella fotografía nocturna fue particularmente revelador. 3 meses después de la muerte de Charles, el doctor Vance me convocó a su consultorio, continuó Sir William. Dijo que había realizado una autopsia clandestina y que las heridas no coincidían con una caída accidental, que tenía pruebas documentadas y que, por respeto a la memoria de Charles, me daba la oportunidad de confesar antes de acudir a las autoridades. Y esa misma noche, añadió Margaret Vance, usted regresó con un veneno de acción lenta que imitaría los síntomas de la neumonía que el doctor Vance ya padecía. Eleanor lo vio desde su ventana, explicó Sofía. Tomó la fotografía, pero era demasiado joven
Estaba demasiado asustada y demasiado devastada por la muerte de mi padre para actuar inmediatamente. Cuando finalmente reunió el valor para examinar las pertenencias de su padre y descubrir sus notas sobre la autopsia, usted ya había establecido la versión oficial de los hechos. Nadie la habría creído. Así que huyó, completó Miss Marple, llevándose consigo las pruebas y el conocimiento, convirtiéndose literalmente en la mujer que sabía demasiado. «Durante 25 años», asintió Sir William. «Pensé que el pasado había quedado enterrado para siempre, hasta que Eleanor regresó». «Con determinación renovada», añadió el Dr. Lewis, «y con la fotografía ampliada donde finalmente se podía identificar claramente el broche de zorro que usted había tomado de las pertenencias de su hermano». Sir William miró el broche sobre la mesa, como si fuera una serpiente venenosa. «Un error estúpido. Siempre me gustó ese broche, y después de que todo quedara olvidado, comencé a usarlo ocasionalmente. Nunca pensé que sería mi perdición». «Cuando Eleanor te confrontó durante la fiesta de té», intervino Sofía, «supiste que finalmente había reunido todas las pruebas. Y decidiste silenciarla, como habías hecho con mi padre y con el suyo». «La seguí esa noche hasta el estanque», confesó Sir William, su voz ahora mecánica, desprovista de emoción. «Estaba allí, contemplando el agua, como si ya presintiera su destino. No opuso resistencia. Casi parecía aliviada de que todo terminara finalmente». Un silencio sobrecogedor siguió a estas palabras. Incluso el inspector Slack, normalmente impávido, parecía conmovido por la cruel simplicidad de la confesión. «¿Y Diana?», preguntó Miss Marple. «¿Ella sabía algo de todo esto?». «Nada», respondió Sir William con firmeza. «El frasco de veneno en su tocador. Fui yo quien lo colocó allí cuando la investigación comenzó a acercarse demasiado. Sabía que se convertiría en la principal sospechosa debido a su confrontación pública con Eleanor». El coronel Melchett se aclaró la garganta. «Sir William Harrington queda detenido por los asesinatos de Charles Harrington, el doctor Edmund Vance y Eleanor Vance. Inspector Slack, proceda». Mientras el inspector leía formalmente los cargos y esposaba a Sir William, Sofía se acercó a Lyndhurst. «Miss Marple, ¿cómo lo supo?», preguntó en voz baja. «¿Cómo conectó todos los puntos cuando tantos otros fallaron durante tantos años?». Miss Marple sonrió levemente. «Porque comprendí algo fundamental. Los secretos en un pueblo pequeño son como las raíces de un viejo roble. Pueden permanecer ocultas bajo la tierra durante décadas, pero eventualmente emergen a la superficie, alterando el paisaje que todos habían dado por sentado». Mientras Sir William era conducido fuera de la biblioteca, giró una última vez hacia su sobrina. «Lo siento, Sofía. Si sirve de algo, tu padre era un hombre mejor de lo que yo jamás podré ser». Sofía no respondió, pero algo en su expresión sugería que, aunque el dolor de la verdad era inmenso, también traía consigo el alivio de la certeza, y quizás eventualmente la posibilidad de la sanación. Al abandonar Meadowbrook Hall, aquella tarde, Miss Marple contempló por última vez la imponente mansión, pensando en cómo los lugares, al igual que las personas, podían albergar oscuros secretos tras fachadas respetables, y en cómo, invariablemente, la verdad encontraba su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo tomara. Capítulo 10.
El orden de las cosas. Una semana después de la detención de Sir William Harrington, St. Mary Mead comenzaba a recuperar paulatinamente su ritmo habitual. Las conversaciones en la oficina de correos ya no se interrumpían abruptamente cuando entraba algún forastero, y los niños habían vuelto a jugar cerca del estanque de Meadowbrook Hall, como si el agua hubiera purificado su memoria del macabro descubrimiento. Miss Marple disfrutaba de la serenidad de su jardín, dedicándose con esmero a sus rosas, que parecían agradecer la atención después de varios días de abandono. Florence se había mostrado excesivamente protectora desde el incidente de la ventana rota, insistiendo en que su señora limitara sus actividades y descansara más de lo habitual. ¡Qué disparate!, había respondido Miss Marple con una firmeza que no admitía réplica. A mi edad, querida, no puedo permitirme el lujo de desperdiciar ni un solo día soleado en el jardín. El sonido de la campana de la entrada anunció una visita. Florence, aún refunfuñando sobre la terquedad de su empleadora, se apresuró a atender. Minutos después, Dolly Bantry aparecía por el sendero del jardín, acompañada de un joven párroco, el reverendo David Ainsley, recién llegado para sustituir temporalmente al vicario Harmon, quien se había tomado un periodo de descanso tras los recientes acontecimientos. «Jane, querida, qué alivio verte tan recuperada», exclamó Dolly, besando afectuosamente la mejilla de su amiga. El reverendo Ainsley insistió en acompañarme. Está absolutamente fascinado con toda la historia, aunque naturalmente deplora los aspectos más truculentos. «Es un placer conocerla, Miss Marple», saludó el joven reverendo con sincera admiración. El pueblo entero habla de su extraordinaria perspicacia para resolver este caso tan complejo. «Oh, no fue nada extraordinario», respondió ella, indicándoles que tomaran asiento en el banco de piedra. «Simplemente, cuando se ha vivido tanto tiempo como yo en un lugar como St. Mary Mead, se aprende a reconocer ciertos patrones en la conducta humana». Florence apareció con una bandeja de té y galletas recién horneadas, que colocó sobre la mesita de hierro forjado antes de retirarse discretamente. «¿Has sabido algo de Diana?», preguntó Dolly mientras servía el té. «Salió ayer de la comisaría», confirmó Miss Marple. «La pobre mujer está completamente destrozada, como es natural. Ha decidido marcharse a casa de su hermana en Cornwall por una temporada». «¿Y Meadowbrook Hall?», inquirió el reverendo. «He oído rumores sobre su futuro». «Sofía, Harrington ha heredado la propiedad», explicó Miss Marple, «aunque tengo entendido que planea venderla una vez que concluyan los procedimientos legales. Demasiados recuerdos dolorosos, me imagino». «Es curioso», comentó Dolly, «cómo algunas casas parecen atraer la tragedia. Primero Charles, luego toda esta horrible secuencia de acontecimientos. Casi podría pensarse que la casa está maldita». «No son las casas las que atraen la tragedia, querida», corrigió suavemente Miss Marple. «Son las personas que las habitan, con sus pasiones, ambiciones y secretos». El reverendo Ainsley asintió pensativamente. «Me ha impresionado especialmente el motivo de Sir William, que 3 personas tuvieran que morir por preservar una apariencia de respetabilidad. Es profundamente trágico. Y sin embargo, tan comprensible desde cierta perspectiva», reflexionó Miss Marple, «para hombres como Sir William, criados en la creencia de que el honor familiar lo es todo,
La idea de un escándalo público resultaba más aterradora que el crimen mismo. —¿Asistirás al funeral de Eleanor mañana? —preguntó Dolly, cambiando de tema. —Por supuesto —respondió Miss Marple—, se lo debo, después de todo. Si ella no hubiera sido tan perseverante durante tantos años, la verdad nunca habría salido a la luz. Margaret Vance y Sophia Harrington parecen haberse vuelto muy cercanas a raíz de todo esto —comentó Dolly—. Las vi ayer en el cementerio, colocando flores en la tumba del viejo Dr. Vance. —No es sorprendente —señaló Miss Marple—. Comparten un vínculo muy especial. Ambas son hijas de hombres que murieron por conocer la verdad y atreverse a defenderla. Mientras conversaban, el sol de la tarde comenzó a descender, proyectando largas sombras sobre el jardín. El reverendo Ainsley, tras consultar su reloj, se disculpó para asistir a sus obligaciones vespertinas, dejando a las dos amigas a solas. —¿Sabes, Jane? —dijo Dolly una vez que el joven párroco se hubo marchado—. Hay algo que todavía no comprendo. ¿Cómo supiste que era Sir William? ¿Qué te hizo sospechar de él desde el principio? Miss Marple sonrió levemente mientras contemplaba una abeja recogiendo el último néctar del día en sus rosales. —No lo supe desde el principio —admitió—. De hecho, consideré varias posibilidades, pero había pequeños detalles que no encajaban. La desaparición demasiado conveniente de la fusta, el broche que aparentemente había pasado a Diana, pero que nunca la vi usar. Y luego, cuando Sofía me mostró la empuñadura de plata, recordé algo que había observado en casa de los Peterson el año pasado. ¿Los Peterson? ¿Qué tienen que ver ellos con todo esto? El señor Peterson tenía un bastón con empuñadura de plata muy similar al de Sir William, explicó Miss Marple. Un día, sin darme cuenta, intercambié comentarios sobre la singularidad de dicha empuñadura. Sir William, que estaba presente, mostró una reacción extrañamente defensiva, como si hubiera tocado un punto sensible. Ese tipo de reacciones desproporcionadas suelen indicar que hay algo más bajo la superficie, algo que la persona teme que sea descubierto. ¡Extraordinario!, exclamó Dolly, y todo encajó a partir de ese pequeño detalle. Los pequeños detalles son los que revelan la verdad, respondió Miss Marple. Como las malas hierbas en un jardín bien cuidado. Puedes arrancarlas y disimular su presencia, pero eventualmente vuelven a brotar, delatando la naturaleza del suelo que hay debajo. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Miss Marple se acercó a la ventana de su dormitorio, ahora reparada, y contempló el cielo estrellado sobre St. Mary Mead. El pueblo parecía tranquilo, con apenas algunas luces encendidas en ciento, casas dispersas, la calma después de la tormenta. Y sin embargo, murmuró para sí misma, nada vuelve realmente a ser como antes, no después de que los secretos salen a la luz. Al día siguiente, el funeral de Eleanor Vance se celebró con una sencillez digna. La pequeña iglesia de St. Mary Mead se llenó no solo con los habitantes del pueblo, sino también con antiguos conocidos que habían acudido para rendir un último homenaje a la mujer que, en su perseverante búsqueda de justicia, había finalmente encontrado la paz. Miss Marple, sentada discretamente en uno de los bancos traseros, observó cómo Margaret Vance y Sophia Harrington depositaban juntas una corona de lirios sobre el ataúd, un gesto simbólico de reconciliación tras décadas de tragedia. Al salir de la iglesia,
El inspector Slack se acercó brevemente a Miss Marple. Debo reconocer que su ayuda fue invaluable en este caso, admitió con cierta reluctancia. Aunque nunca entenderé cómo logra ver cosas que a nosotros se nos escapan. No es cuestión de ver más, inspector, respondió ella con una sonrisa amable, sino de recordar que bajo las aguas aparentemente tranquilas de la vida cotidiana, siempre hay corrientes ocultas moldeando la superficie. Mientras regresaba a casa, Miss Marple se detuvo un momento para contemplar el estanque de Meadowbrook Hall en la distancia, ahora sereno bajo la luz del sol. Las aguas que habían acogido el cuerpo de Eleanor Vance ahora brillaban con una belleza inocente, como si nunca hubieran sido testigo de tragedia alguna. El orden natural de las cosas, murmuró para sí misma, siempre encuentra su camino, tarde o temprano, y con esa certeza, Miss Jane Marple continuó su camino hacia casa, donde sus rosas esperaban pacientemente su atención, ajenas a los dramas humanos que habían agitado al pequeño pueblo de St. Mary Mead.